Hola, sean bienvenidos a otra emisión de Mundo 2020, su programa de análisis sobre la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. La Federación de Rusia realizará sus octavas elecciones presidenciales tras la desintegración de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Las mismas se realizarán entre el 15 y el 17 de marzo venidero. Les propongo abordar el escenario preelectoral ruso en el contexto actual de conflicto con Ucrania, el fuerte respaldo de Estados Unidos y la Unión Europea a Kiev y las vigentes severas sanciones occidentales contra Moscú. Para ello hemos invitado al doctor en ciencias Juan Sánchez Monroe. Acompáñenos. Bueno, muy agradecido, profesor, porque nos acompañe nuevamente acá en Mundo 20. Un gran placer tenerlo con nosotros. El placer es mío, Mejía, volverte a ver nuevamente en este programa. Profesor, las elecciones presidenciales en Rusia van a ser ya prácticamente, están a la vuelta de la esquina, entre el 15 y el 17 de marzo venidero. Son 4 los candidatos hasta ahora ya confirmados que se han registrado, además del propio mandatario actual Vladimir Putin. Está Nikolai Kharitonov, que es el candidato por el Partido Comunista de la Federación, quien es, por ejemplo, miembro actual de la Duma del Estado y es la segunda fuerza política dentro de la propia Duma. Está también Vladislav Davankov, que es del movimiento Gente Nueva, es el candidato más joven, acaba de cumplir 40 años, y está también el representante del Partido Liberal Demócrata, Leonid Slutsky. Una de las cosas fundamentales es que estos 3 candidatos que les mencioné actualmente son miembros de la Duma del Estado y, por cierto, no van a ser unas elecciones cualquiera, son las primeras elecciones en más de 25 años en las que no va a estar una figura tradicional y opositor al presidente Putin. Me refiero al líder ultranacionalista Vladimir Zhirinovsky, quien falleció en el 2022. Hay otros candidatos que están en este proceso, pero bueno, no han sido confirmados, aunque representan fuerzas minoritarias, incluso algunos son independientes. Tomando todos estos elementos, le pregunto cuáles son, a su juicio, las apreciaciones que se pueden dar en torno a esta etapa preelectoral de cara a esas presidenciales. Bueno, estas elecciones tienen en Rusia una significación muy particular. Si le estamos cumpliendo el segundo año de la operación militar especial en Ucrania. Por tanto, unas elecciones en las cuales se hará una especie de referendo con respecto a qué cosa es lo que está haciendo Rusia en Ucrania en estos momentos. Las encuestas que yo he visto hasta ahora muestran un apoyo abrumador de la población a la política del presidente Putin y su condición como candidato a las próximas elecciones es una posición muy sólida. Los acontecimientos de los últimos días en el frente de batalla tienden a fortalecer esta condición y esta posición de Vladimir Putin. Yo pienso que estamos ante una renovación del mandato del presidente Putin para seguir gobernando. Sería su quinto mandato. Que sería su quinto mandato. Profesor, hace muy poco falleció uno de los líderes opositores, vamos a llamarlo así, que más había repercutido dentro y fuera de Rusia. Me refiero a Alexei Navalny, quien contó siempre con un amplio respaldo de Occidente y quien cumplía prisión por delitos cometidos que están debidamente tipificados en las leyes rusas, aunque Occidente nunca lo haya reconocido así y diga lo contrario. Emprendía que era campaña contra Navalny, que eran montajes, que no había cometido delitos. ¿Qué impacto podría generar este hecho del fallecimiento en prisión de este opositor Navalny de cara a estos comicios? ¿Incidirá, a su juicio, usted cree, incidirá en el electorado ruso el hecho de que tanto Estados Unidos como la Unión Europea siguen culpando, lo hicieron de forma inmediata y siguen culpando al Kremlin y a Vladimir Putin en particular por la muerte de Navalny? Bueno, la muerte de toda persona es algo lamentable.
y es algo condenable si se trata de un asesinato. Eso está todavía por ver qué fue lo que sucedió. No está claro y las autoridades rusas están investigando las causas de la muerte de Navalny. En cualquier caso, la muerte de esta figura ha servido para que se desate una ola más de acusaciones de Occidente en contra de la figura del presidente Putin. No es secreto para nadie que Occidente no quiere a Putin de presidente. Y desde luego, cualquier elemento que puedan utilizar para tratar de disminuir su popularidad, para tratar de restarle apoyo dentro de la población, lo van a utilizar y lo están utilizando. Hay que esperar al final de las investigaciones para saber qué fue lo que sucedió con Navalny. Pero yo tengo un método que me ha dado siempre como muy buenos resultados. Yo siempre pregunto quién gana. ¿Quién gana? Navalny no es un contrincante, un oponente, o no era, mejor dicho, un contrincante para Putin en materia electoral. No, para nada. Para nada. Por tanto, no había ninguna necesidad de matarlo en función de las elecciones. Al contrario, su muerte sí puede ser utilizada para restarle popularidad y para restarle votos a Putin. Hay una cosa cierta, creo que fue el propio Putin quien lo dijo, Navalny tenía muchos enemigos. Tenía muchos enemigos. Sí, dentro de la propia oposición rusa. Dentro de la propia oposición rusa, así él tenía muchos enemigos. Pues hay mucha gente que quería que se muriera. Porque como dentro de sus propios delitos hubo malversación, hubo apropiación indebida de fondos que le había quitado a propios miembros de esa oposición. Claro. Por tanto, yo no excluyo que pueda haber sido asesinado. No es el primer caso que se da. Pero hay que investigar a ver quién es el autor. No puedo terminar esta primera parte de nuestro programa sin hacerle una pregunta que considero esencial, y es el hecho de que, ¿cree usted que la democracia solo existe si se cumplen los cánones que Occidente establece para sí y que trata de imponerle al resto de la comunidad internacional? O digamos, toda democracia es aquella donde la mayoría decide qué es lo conveniente y cómo establecer su poder para su país en las condiciones nacionales de cada pueblo, de cada nación. ¿Qué usted cree sobre ello? Bueno, una de las causas de la crisis que vive actualmente el mundo radica precisamente en que los países occidentales han impuesto, aprovechando su condición de colonizadores del resto del mundo, han impuesto los valores de una democracia que existió en su momento efectivamente en Atenas, en Grecia. Pero una democracia nada más que para los ricos, para los esclavizadores, no para los esclavos, no para las clases medias. Ese es el principio de la democracia que ha impuesto Occidente en el mundo. Y esa democracia está en crisis. Occidente impuso sus valores sobre la base del colonialismo que estableció en el resto del mundo. Y bueno, profesor, ¿cómo se refleja este tema específicamente en Rusia? Bueno, el caso de Rusia es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque es un país muy grande. Y allí hay diferentes etnias, diferentes pueblos. Y 11 usos horarios. Y 11 usos horarios. Esos pueblos y esas etnias que viven en Rusia tienen cada cual su sistema interno de vida. Hay desde luego un sistema panruso, en el cual están, yo diría que integrados todos esos sistemas, pero cada cual tiene su sistema de vida. No hay que pensar que Rusia es un continente. Siguen representados, ellos cuidan el detalle de que la mayor cantidad posible de esos pueblos ancestrales también estén reflejados, ya sea en las repúblicas autónomas, provincias autónomas,
en todos los sujetos federales estén representados también. Y también en las máximas Y también instancias. en las máximas instancias. En las máximas instancias. Es decir, cuando se toma el gobierno del presidente Putin, es decir, el gobierno de la Federación de Rusia actual, ahí están representantes de todos los países. De todos los pueblos. De todos los pueblos, mejor dicho. Shoigu, por ejemplo, no es ruso étnico. No. Shoigu no es ruso étnico. De uno de la región autónoma de Tuvá, algo así. De Tuvá, él es tubano. La presidenta del Banco Central de Rusia, tampoco. Elvira Niublova. Niublova no es rusa étnica tampoco. Bueno, y profesor, así por el estilo. Muy interesante todos estos detalles que nos ha dado. Le propongo ir a una pausa y luego vamos a estar pendientes de las aristas que nos va a comentar sobre todo este tema nuestro colega Richard Ruiz. Entonces le sugiero, vámonos a esa pausa y en instantes, después de escuchar a Richard, estaremos de vuelta acá con el profesor, doctor en ciencias, y seguiremos nuestro debate sobre la situación en Rusia, los desafíos actuales de Rusia. No se vayan. Saludos amigos, Rusia nos ocupa hoy en Mundo 2020 y no es posible hablar de este país y evadir el futuro de la confrontación militar con Ucrania. Escasez de munición, falta de fondos, elecciones estadounidenses, socios que muestran signos de agotamiento. Sobre el tema rondan diferentes posturas en los grandes medios de comunicación, algunas de ellas las quiero compartir con ustedes. Luego, nuestro invitado, por supuesto, se encargará de aclarar, desmontar, analizar, polemizar con estos criterios, según sea el caso. Por ejemplo, el politólogo Pol Morillas, director del Barcelona Center for International Affairs, explica que estamos ante un escenario de congelación del conflicto y que en estos momentos harían falta medios de defensa y de ataque que Ucrania no tiene la posibilidad de conseguir a corto plazo, según este artículo, especialmente la fuerza aérea por la que tanto clama el presidente Volodymyr Zelensky. Y siguiendo en la línea de análisis de este tanque pensante barcelonés, él destaca una cuestión interesante en lo que respecta al futuro del conflicto, el liderazgo interno ucraniano, ya que según sus palabras, por primera vez desde el inicio de la invasión, ha empezado a emerger ciertas discrepancias entre Zelensky y su comandante en jefe, Valery Zaluzhnyi, por cierto, a quien ya destituyó, o entre el presidente y el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko. Morillas explica que hay una corriente que cree que la guerra se plantea objetivos irreales, como por ejemplo recuperar todo el territorio, incluyendo Crimea. Y hay críticas sobre la capacidad real de acometer la contraofensiva. Un artículo de Huffington Post titulado ¿Hacia dónde camina Ucrania? ¿Será 2024 el año del fin de la guerra con Rusia?, de Carmen Rangel, aborda otras cuestiones que sobrevuelan en torno a estos contextos descritos por Morillas. Las elecciones en Estados Unidos del mes de noviembre, en las que se puede volver a la lógica aislacionista de los republicanos si las encuestas aciertan y Joe Biden sale de la Casa Blanca. Entonces, en opinión de Rangel, el compromiso de la derecha con Kiev no será igual, según los anuncios hechos desde Donald Trump al último de los aspirantes a la boleta. La ayuda de Washington, que de momento está congelada por falta de consenso en el Congreso, no es reemplazable hoy por la de ninguna otra nación o bloque y sin ella Zelensky estaría realmente en apuros. El propio Putin le dijo a Tucker Carlson en la entrevista reciente que tanto ha dado que hablar: si Estados Unidos quiere que se acabe la guerra, tiene que dejar de suministrar armas a Ucrania. Se acabaría en unas pocas semanas. Rápidamente podemos aproximarnos a otras visiones, como la del diplomático español Jorge Descallar, quien puntualiza en su ensayo El fin de una era, que con la mitad del territorio ucraniano, históricamente rusófono, tomado por Rusia, y la otra mitad recuperada por Ucrania, sentarse a negociar en estas condiciones favorece a Moscú, que tiene la situación sobre el terreno más favorable. Para Descallar, el conflicto no tiene buena salida y sugiere que ni Rusia ni Ucrania renunciarán a sus posiciones máximas, pero se podría lograr, al menos,
un alto el fuego. Aunque en este caso, subraya, no tendrían 30.000 soldados americanos para asegurarlo, con lo cual habría violaciones constantes. Es decir, estaríamos hablando de un conflicto congelado, inestable, y esto en el corazón de Europa. Dejo para el cierre una idea plasmada en un artículo del País bajo el título Incierto 2024 para Ucrania. Su epígrafe dice: la solidaridad europea no puede ceder ante la fatiga de una guerra que Putin prolonga buscando un horizonte propicio. Y en esa cuerda se encuentran noticias como una que ocupó titulares recientemente. Francia y Alemania firmaron sendos acuerdos de seguridad con Zelensky para garantizar por 10 años el compromiso con su defensa. Londres hizo algo similar con otro acuerdo a principios de enero. Entonces, ¿fin o no del conflicto para 2024? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree nuestro invitado? Regreso contigo, Mejías. Sí, gracias, Richard. Efectivamente, vamos a tomar en cuenta esos puntos que nos has transmitido en tu comentario para seguir acá con el doctor en ciencias Juan Sánchez en este tema que nos ha traído hoy acá a Mundo 2020. Profesor, sigue, bueno, Richard ya nos daba algunas de estas de aristas que tienen que ver con esta guerra, pero yo le pregunto, a partir de que Ucrania sigue sufriendo graves y lamentables pérdidas de vidas humanas en el frente de batalla, aunque en Occidente dicen todo lo contrario, que el que más pérdidas está teniendo es la parte rusa. ¿Cómo valora entonces usted la situación actual del conflicto, en particular tras las fuerzas ucranianas abandonar Avdiivka, Avdiivka para los medios occidentales, que era un bastión de las fuerzas ucranianas? Sí, la derrota de las tropas ucranianas en Avdiivka es indudablemente el acontecimiento más importante y más serio en el transcurso de toda la operación especial. Aun cuando los occidentes le han tratado de quitar hierro al problema. Sí, pero la trascendencia es enorme. Primero, por lo que significaba Avdiivka en el frente de combate. Es decir, Avdiivka era el punto más fortificado de la defensa ucraniana en el Donbass. En segundo, Avdiivka era el lugar desde el cual se castigaba sistemáticamente a la capital del Donbass con bombardeos y con fuego de artillería. Apenas 10 kilómetros lo separaba de los suburbios de Donetsk. De Donetsk. Por tanto, el fin de la presencia ucraniana en Avdiivka tiene como consecuencia un alivio inmenso para la población de la capital de Donetsk, pero además significa la ruptura del frente de combate por el lugar más fortificado. La forma en que las tropas ucranianas abandonaron Avdiivka demuestra también un nivel de desorganización muy grande del ejército ucraniano. Profesor, disculpe, al extremo de abandonar importantes lotes de municiones. Y ellos se están quejando de que no tienen municiones. Y no solo, fue una retirada a la desbandada, desorganizada. Cuando llegó la orden de retirarse, ya los soldados, una buena parte, se habían retirado. Ido. El resultado es que muchos ucranianos murieron producto del bombardeo y de las minas que los rusos habían puesto. Claro, porque a la desbandada van por lugares que no debían haber lugares salido. por donde no deben. Es decir, una retirada totalmente desorganizada. Eso significa dos cosas. Primero, una ruptura en la parte más sólida de la defensa ucraniana. Y segundo, una pérdida muy grande de personal humano. Las bajas ucranianas son prácticamente incontables. Eso va a hacer muy difícil el restablecimiento de las condiciones combativas que necesita el ejército ucraniano para resistir la ofensiva rusa. Profesor, el canciller ruso Sergei Lavrov, quien por cierto acaba de hacer un recorrido por América Latina, ha visitado Cuba, Venezuela, Brasil, le decía que Lavrov aseguró ya hace algunas semanas que que Occidente prácticamente le ha declarado la guerra a Rusia a partir de que continuará
y mantendrá su ayuda en equipamiento militar, en municiones y sobre todo en respaldo financiero a Ucrania. Mientras el propio presidente Vladimir Putin no solo destacó el hecho de que estén dispuestos desde Rusia a dialogar de manera diplomática, de manera política, para buscarle una salida, una solución al conflicto y al menos lograr un cese al fuego. Sin embargo, desde Occidente todo indica que no desean la paz. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no quieren negociar, siguen utilizando a Ucrania como punta de lanza contra Rusia, como un escudo, y al propio presidente Volodymyr Zelensky como un títere, prácticamente. ¿Será posible en el corto mediano plazo, no digamos solo la paz, al menos un cese del fuego? ¿Qué usted cree? El conflicto de Ucrania, yo lo he dicho varias veces, es un conflicto lo suficientemente complejo y se ha ido desarrollando de manera tal que no es fácil ponerle fin. Incluso tiendo a pensar que a lo mejor se puede llegar a un acuerdo para detener la matazón, pero no para detener el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto de Ucrania nace como un conflicto étnico. Se olvidan las personas muchas veces de que el conflicto de Ucrania es básicamente una guerra civil, un conflicto étnico dentro de Ucrania. Conflicto étnico que se transforma por la política norteamericana de acoso a Rusia en un conflicto geopolítico. Conflicto geopolítico que en las actuales circunstancias está adquiriendo las características de un conflicto civilizatorio. De lo que resulte en la guerra actualmente en Ucrania, va a ser alterado el orden no solo geopolítico internacional, particularmente el europeo, de Europa, sino la correlación de valores dentro de la civilización mundial. Esto es un conflicto que tiene una trascendencia extraordinaria y que debemos estar muy atentos porque nos va a beneficiar o a afectar a todos. Profesor, en marzo de 2022 la divisa rusa, el rublo, se desplomó. Recordemos, año 2022, marzo de 2022 se desplomó. Gigantes energéticos como Gazprom, Lukoil, Rosneft, grandes empresas del gas, del petróleo ruso, y también bancos como Sberbank, BTV, los dos más grandes de Rusia, prácticamente se depreciaron de una manera muy severa. El Sberbank, el mayor banco ruso, por citar un caso, perdió el 97% de golpe en la bolsa de Londres, y así podríamos abundar en otros ejemplos. Recuerdo incluso los titulares en aquellos momentos de los grandes medios europeos, un poco festivos, porque a partir de ese momento ya iban a lograr destruir a Rusia, iban a lograr quitarle el poder que supuestamente para ello tiene Rusia para agredir a Europa, porque ellos continuamente ven a Rusia agrediendo a Europa. En fin, una situación que Rusia enfrentó en ese momento, una severa escalada de sanciones occidentales, y afectó a todas estas grandes emporios energéticos, grupos bancarios y otros frentes de la economía rusa. Sin embargo, casi ninguno de los pronósticos que en ese momento y de toda esa campaña, sobre todo mediática, que se hizo contra Rusia y que Rusia iba a caer, se cumplieron. Realmente Rusia ha resistido, la economía rusa ha resistido, y digo que de una manera bastante amplia, para no ser general, pues hay algunas cosas en las cuales sí se ha golpeado. A su juicio, ¿cómo Rusia logró resistir esas severas sanciones de Occidente? Porque han sido bien severas. Según he leído, más de 16.000 medidas de sanciones contra Rusia en los últimos años. ¿Cómo logró resistir? Y sobre todo, si en este caso Moscú podría continuar lo que logró en el 2023, que fue crecer más que cualquier otro miembro
del G7, a pesar de que sigue el conflicto en Ucrania? Hay un hecho que nos dice hasta dónde pueden llegar los rusos. Está en la historia. Es decir, en el año 1921, la Unión Soviética tenía hambruna. Las personas morían por miles de hambre. Y en 1934, la Unión Soviética se había convertido en la segunda potencia mundial. Es decir, hay una cultura de desarrollarse en resistencia que tiene el pueblo ruso, que son pocos los pueblos del mundo que lo tienen. Claro, lo ayuda el hecho de que Rusia es un país grande. Rusia es un continente. Con muchos recursos. Rusia es un continente. Claro. Es decir, los rusos pueden tirar una valla alrededor de su frontera y desarrollarse solitos allá adentro, sin más nadie y sin más nada. Siempre recuerdo que algunos geógrafos nos dicen que la Siberia tiene prácticamente todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Es decir, los rusos tienen espacio, población y know-how suficiente como para desarrollarse. Lo de el aislamiento de Rusia, ahora se habla mucho, pero es que Rusia siempre ha estado aislada. La Unión Soviética estuvo semibloqueada todo el tiempo, es que nos olvidamos que existió el Comecon, que era una institución creada para impedir que a la Unión Soviética le llegara tecnología y le llegara... Y sin embargo, ¿quién fue el primer país que conquistó el espacio cósmico? Fue la Unión Soviética, con recursos propios. Esa es una tradición que existe, pero además hay una capacidad inmensa de resistencia en el pueblo ruso. No nos olvidemos que en la Segunda Guerra Mundial los rusos se mantenían con 100 gramos de pan negro. 100 gramos de pan negro al día. Y así ganaron la guerra a los alemanes. Es decir, hay dos fenómenos que son concomitantes en este caso. Uno es la gran capacidad, la inmensa cantidad de recursos que tiene Rusia, y segundo, la gran capacidad de resistencia que tiene el pueblo ruso. Bueno, muchas gracias, profesor. Realmente interesantísimo todo el análisis que nos ha transmitido hoy. Ustedes no se vayan, regresamos para despedir nuestro programa. El nivel de aprobación popular del presidente Putin superaba el 80% durante el último trimestre del pasado año 2023. Durante sus 4 mandatos presidenciales, incluido el que concluye, su índice de aprobación se mantuvo sobre el 70% y solo en momentos puntuales disminuyó por debajo de dicha cifra. Ni los más escépticos ponen en duda un posible 5º mandato presidencial. Síganos en nuestras redes sociales, estamos disponibles en Facebook, YouTube y la plataforma X, antes Twitter. Les esperamos en nuestra próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cubavisión Internacional.